Miren, es tan impactante lo del nazismo y todo lo que provocó y lo que provoca, que hoy en Italia hay un escándalo. La diócesis de Roma ha condenado la colocación de la bandera nazi al finalizar el funeral en una parroquia en Roma, en donde se le dio, donde fueron las exequias de Alessia Augello, una activista de un partido de extrema derecha, cuyo funeral se celebró en esta parroquia de Santa Lucía, en la ciudad de Roma, ¿no? Es tan fuerte todo lo que tiene que ver con el tema del nazismo. Bueno, para hablar de esto está Facundo Di Génova en línea. Él es autor de Los secretos que esconde Mar del Sur. Facundo, buen día, ¿cómo te va? Hola José Luis, ¿cómo están todos? Bien, no, todos no sé, nosotros acá estamos bárbaros, llevándola lo mejor que podemos. ¿Y qué te atrae de la historia de los nazis, en este caso, en en este sector del sudeste de la provincia de Buenos Aires? Principalmente el hallazgo que ocurrió el año pasado de la lápida enterrada bajo los cimientos de una casa abandonada en una playa solitaria de Mar del Sur, que pertenecía al tesorero del partido nazi argentino, Richard Smith. La verdad que eso fue bastante fuerte. Yo conozco Mar del Sur desde hace una larga década. Siempre hubo historias de nazis, siempre hubo mitos y leyendas, pero con este hallazgo encontramos el registro documental que nos da la pauta que efectivamente Mar del Sur fue un lugar donde operó el nazismo en la Argentina, y a partir de ese encuentro, de esa lápida que apareció abajo de esa casita abandonada, empezamos a investigar y nos dimos cuenta que en efecto Mar del Sur fue una cabecera de playa del espionaje nazi en la Argentina, no después de la guerra, sino durante la Segunda Guerra Mundial. Ajá, ajá, ajá. Y aparece, digamos, cuál sería la idea u objetivo de ese espionaje? En principio el espionaje nazi trabajaba de esta manera, tenía más o menos 40 estaciones radiotelegráficas a lo largo de la provincia de Buenos Aires para comunicarse directamente con Berlín y Hamburgo, y la información que se pasaba era del tráfico marítimo, Ajá, para hundir cargamentos, habituallamientos y demás. Esa era la información más básica, pero después también desarrollaban lo que es el tráfico de personas o de, digamos, de ciudadanos alemanes o de hijos de alemanes que querían ir a pelear la guerra. ujú, Entonces trataban de trasladarlos en barcos neutrales y demás. Y al mismo tiempo venían, por ejemplo, hay un caso muy conocido que es el velero Pasini, que era un velero del espionaje nazi, que desembarcó en Mar del Plata. Esto está registrado por la NSA de Estados Unidos ujú, en el año 43 y trajo equipos de radiocomunicación para comunicarse telegráficamente. Ellos tenían la máquina Enigma para cifrar mensajes. Trajo dinero falso, libras esterlinas falsas, y trajo diamantes de Holanda. Todo esto era para financiar las operaciones del Tercer Reich acá, cuando se les empezó a complicar, primero en Brasil, porque primero la base del espionaje nazi estuvo en Brasil, y después en Argentina, cuando la Argentina, sobre el final de la guerra, sale de la neutralidad, digamos. Y ese velero Pasín, es muy interesante la historia, el capitán era Garbers, que por sus hazañas recibió la Cruz de Hierro, desembarcó en Mar del Plata, en Punta Mogotes, una noche. Así que bueno, esa y otras historias están en el libro En el lejano sudeste, que habla de Mar del Sur como centro del espionaje nazi en la ujú. Argentina. Un Mar del Sur que hoy todavía es una muy pequeña localidad, pero en donde parece ser que habría algún grado de significación anterior, digamos, ¿no? En cuanto a ese lugar. Me llama mucho la atención la carga de historia de diferentes historias que tiene Mar del Sur. Sí, hay muchísimas, y lo bueno que por suerte pudimos documentar la mayoría de esas historias de viejo que se cuentan en los pueblos. Además de, imagínate que hoy hay poca gente, imagínate hace 80 años atrás, esa casita perdida en el medio del campo Claro. a 70 metros del mar, pero también el mito fundante de Mar del Sur
tiene que ver con que nosotros vemos que hay nazis, pero también hubo un contingente de paisanos judíos perseguidos por los zares en los progromos que cayeron en Mar del Sur a los pocos años de su fundación, y prácticamente estrenaron el Hotel Boulevard Atlántico. Estoy hablando de los judíos del Pampista, del vapor Pampa, que llegó de Europa del Este, vía el puerto de Estambul, 40 días de navegación, llegaron a Buenos Aires, iban a ir a las tierras de Entre Ríos a fundar las colonias agrícolas del Barón Hirsch, pero por un problema de contratos que todavía no se había realizado la compra, quedaron varados en Buenos Aires. Para destrabar la situación, el Barón Hirsch, que era un filántropo que quería rescatar a los paisanos que estaban sufriendo persecución en Europa, alquila el Hotel Boulevard Atlántico en el año 1891, estaba prácticamente a estrenar el hotel, y los manda para allá mientras se destraban las tierras en el norte, en Entre Ríos. Ellos se toman el tren en Constitución, después hacen un largo día en carreta, 60 carruajes para llegar estamos hablando de diciembre de 1891. Claro, sí. Llegan los 500 paisanos, que nosotros les llamamos los gauchos judíos, porque son el germen de esa situación, la pasan bárbaro, tocan el cielo con la mano, porque imagínate venir de una persecución, caen en un hotel academicista, monumentalista, precioso, mirando el mar, una cosa de locos, y sin embargo la tragedia los vuelve a golpear una vez más. En enero hay prácticamente un tornado, se rompe una pared, se lastima mucha gente, y a los pocos días se desata una epidemia de tifus que se ensaña especialmente con los más chiquitos del contingente. Esto hace que mueran muchos de ellos, muchos niños, y que estén enterrados a la vera del arroyo La Tigra. El arroyo La Tigra, vos sabés, surca Mar del Sur, y hoy nosotros elegimos abrir el primer capítulo del libro con esta historia, porque ese cementerio que empezó a construirse en 1892, hoy está borrado del mapa, aun cuando hay personas enterradas allí, y estamos tratando de que por lo menos se lo señalice. Mirá vos, qué historia impresionante, y también lo que habrá sido para esa gente, ¿no? Porque, digamos, sentir que vienen a una tierra prometida, escapando de la ferocidad de los progromos del zarismo, que es un capítulo quizás poco conocido, poco citado a nivel masivo, y encontrarse con esa vuelta feroz de tuerca del destino, ¿no? Qué increíble esto. ¿Por qué hablas en plural cuando hablas del libro? Decís, nosotros decidimos. Está re buena esa pregunta, porque trabajé con dos investigadores. Uno es Laureano Clavero, que vive en España, pero que vivió mucho en Mar del Sur, y él empezó a investigar estas historias. Y puntualmente con el tema del nazismo, con Julio Muti, que es un experto en el tema, que él fue quien nos ayudó cuando encontramos la lápida, que el vecino nos avisa, porque sabemos que nosotros, sabe que nosotros investigamos el tema, ¿no? Y nos dice, encontré una lápida, y tenía dos nombres en alemán. Nos dice, fíjense, pero no había una esvástica tallada en la lápida, José Luis, no sabíamos quiénes eran. Claro. Entonces Julio Muti, que es un experto y tiene los archivos con los afiliados al partido nazi de todo el mundo, que es documentación que está en Estados Unidos, que capturaron los aliados cuando cayó Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pudo ver que Richard Smith, que nació en tal fecha y murió en tal fecha, es el mismo Richard Smith que era el tesorero del partido nazi argentino, para decirlo simple, el tipo que manejaba la guita del Tercer Reich en la Argentina. Impresionante. Ahora decime, esos archivos, ¿no? Porque hay todo un temita. El otro día hubo muchos comentarios en las redes. Hay una película con Seth Rogen, ¿y cómo se llama la sudafricana tan bella? La que hace la propaganda de Yadore. Bueno, no me acuerdo. Sí, para que ya. Y Charlize Theron. Hay una película, Charlize Theron, en realidad lo dije al revés, Charlize Theron es la actriz principal, Seth Rogen es el actor secundario o coprincipal. La historia es de una mujer en Estados Unidos que tiene expectativa de llegar a ser la primera presidenta, viene en el mundo políticamente correcto, se reencuentra con Seth Rogen, que había sido un conocido suyo de la adolescencia,
se reconfigura la historia y en un momento hace como una campaña global a favor del medio ambiente. Cuando pasan por Buenos Aires, el personaje de Seth Rogen dice, bueno, y aquí están, y se refugiaron la mayor parte de los que asesinaron a mis abuelos. ¿No? Fuerte. Siempre es un cliché ese tema, es bastante frecuente. Y yo digo, a ver, no por ser Rogen ni por el libretista, digo, pero ¿hasta cuándo se van a hacer, hasta cuándo Estados Unidos se va a hacer el distraído de lo que hizo en la post-Segunda Guerra Mundial y el encubrimiento de los jerarcas nazis que le servían en su visión de Guerra Fría contra Rusia? Porque como si fuera un pecado solamente argentino, ¿no? Está buenísimo lo que decís, porque paralelamente a la fecha en que vinieron muchos criminales de guerra a la Argentina, que está súper documentado, existió la operación Clipboard en Estados Unidos, por la cual el gobierno de Estados Unidos, primero creo que Truman y después Eisenhower, o al revés, no recuerdo bien. No, Eisenhower primero. Ahí está. Empiezan a repatriar científicos nazis, pero no solo científicos nazis, criminales de guerra que trabajaban en campos de concentración haciendo experimentos con armas biológicas. Estos tipos ensayaban con cobayos humanos de los campos de concentración armas químicas. Lo que hacían era horrible a nivel Mengele, ¿me entendés, José Luis? Sí, sí. Y estos tipos terminaron todos en Estados Unidos. Sí. Y un dato más te aporto. Por ejemplo, yo seguí mucho la historia de Klaus Barbie. Klaus Barbie era el carnicero de Lyon. Sí, sí. Él vino primero a la Argentina y con el nombre cambiado se hizo llamar Altman y se hacía pasar por un emprendedor judío y terminó en Bolivia. Después tiene otra historia, que fue uno de los que ayudó a perseguir al Che Guevara, etcétera. Pero a lo que voy es que Klaus Barbie, un criminal de guerra alemán, trabajaba para la CIA de los Estados Unidos. Claro, sí. Bueno, justamente hace unos días la Deutsche Welle en su página publicó, el título dice: Estados Unidos protegió a criminales de guerra nazi. Un informe de la CIA revela nuevos detalles sobre cómo oficiales de inteligencia de Estados Unidos protegieron a criminales nazis. Digo en atención al contexto global de que el nazismo ha sido una infección global y que ha tenido más compañeros de ruta de los que aparecen, digamos, permanentemente, inclusive muy sesgadamente en la literatura y en la filmografía norteamericana, ¿no? Sí, yo trato de dilucidar eso en el libro. Está claro que en el gobierno de Juan Domingo Perón llegaron muchos criminales de guerra con el nombre cambiado. También está claro que vinieron con pasaporte de la Cruz Roja y el Vaticano. Claro, por ¿no? supuesto, sí, obviamente. Está claro. Y por otro lado, hay una línea de investigación que hay muchos alemanes de la Segunda Guerra que llegaron acá, que no tienen que ver con crímenes de guerra, no tienen que ver con el Holocausto, no tienen que ver con las matanzas, las persecuciones. Eran soldados que les tocó estar de ese lado como les podría haber tocado del otro. Y muchos, por ejemplo, está el caso de una rama de las Fuerzas Armadas del Tercer en ese momento, que es la Kriegsmarine, la Marina de Guerra. La Marina de Guerra no era especialmente nazi, en el sentido que no saludaban con el brazo extendido y demás. Y de hecho, la gente que tripulaba los submarinos peleaba la guerra en el mar. Obvio. No tenían nada que ver con lo que pasaba en el continente. Muchos de ellos llegaron a la Argentina y la hipótesis más aceptada, y esto está declarado por los comandantes de esos submarinos, vinieron a la Argentina escapando, después de la rendición, escapando de los campos de concentración soviéticos. Ellos no querían caer ahí porque sabían que era peor que lo peor. Claro. Pero no eran criminales de guerra, eran simplemente excombatientes que querían eludir el infierno ruso de caer en esos campos de concentración tremendos. Hombres que lucharon por su patria. Esto es una mirada que hay que tenerla. Hay que tener criterio para mirar esto. Es como creer que la gente que fue a Malvinas tiene relación con la dictadura y las desapariciones. Sí, exactamente. ¿No? Para decirlo simplemente. Sí, es una buena figura. Te cierro con esto. En ese escenario de tanta hipocresía, digamos, al respecto de cómo se relata, ¿no? Hay cosas que son más que interesantes. Por ejemplo, cuando se hace la gran redada de París, la gran redada de París, que significó la deportación de todos los judíos que vivían en París y su envío a los campos de concentración,
la hizo la policía parisina, que fue felicitada por las autoridades militares por su eficiencia en el modo que lo hicieron. Y al concluir la guerra, en los sectores ocupados por Francia, la mayor parte de aquellos que habían pertenecido a las SS fueron reclutados por la Legión extranjera y fueron a combatir Indochina. Claro. Está tan lleno de historias impresionantes esto, ¿no? Bueno, acá me preguntan, Facundo, ¿dónde se consigue el libro? El libro está en Mar del Plata, en la librería de la Arena, principalmente. Se consigue también por varias cuentas de Mercado Libre que hacen el envío en el día. Y si alguno llega a hacer algún viajecito por Miramar o Mar del Sur, está la librería Obelix, tanto un kiosquito de diarios en el centro de Miramar como en Mar del Sur. También lo venden con precio promocional, se llaman El Lejano Sudeste, Mar del Sur, Gauchos Judíos y Nazis en Fuga. Bien, bien. Bueno, acá Alicia, que está escuchándonos desde Santa Clara, que es descendiente de alemanes, dice que agradece muchísimo la nota. También lo hace Walter, que también es descendiente de alemanes. Y repetimos entonces esto, ¿no? La cuestión al respecto de este trabajo, que la verdad que es fantástico, de un universo que, no sé, creo que van a pasar los años y va a seguir siendo un punto fascinante de la historia de la humanidad en todo sentido al respecto de lo que ocurre. Te agradezco enormemente, Facundo, muchas gracias. Gracias, José Luis. Un abrazo a todos. Chao, viejo. Bueno, a quien escucharon es a Facundo Di Génova. Estamos hablando de esto. El título es En el lejano sudeste, ¿sí? Tal como dijo él, esto se puede conseguir aquí en Ediciones de la Arena, o lo pueden conseguir también a través de Mercado Libre.